Mefiboset es uno de esos personajes bíblicos que pocos recuerdan con profundidad, aunque su trayectoria tiene todo para impactarnos. Era un hombre marcado desde la infancia por una tragedia que lo dejó con una discapacidad física permanente. Olvidado por muchos y dejado de lado por la sociedad, su historia parecía destinada al anonimato. Sin embargo, el Eterno cambia destinos y su vida tomó un rumbo inesperado. En un giro providencial, Mefiboset fue honrado de manera impensable, siendo acogido en el palacio real y pasando a participar de las comidas en la mesa del rey David, como si fuera uno de los hijos del propio monarca. Esa transformación no fue solo política o social, fue un reflejo de la fidelidad de David a una antigua alianza con Jonatán, padre de Mefiboset. Para muchos, él se convirtió en un retrato vivo de alguien que pasó del rechazo al reconocimiento, de la miseria al honor, de la invisibilidad al destaque en medio del pueblo de Israel. Pero hay un detalle esencial que casi nadie menciona cuando se habla de esta narrativa. Existe una continuación que generalmente es ignorada en las predicaciones, en los estudios y en las canciones. Y es precisamente ahí donde reside uno de los puntos más impactantes de esta historia. En un momento posterior, cuando todo parecía estar restaurado para Mefiboset, él pasó por una nueva etapa de pérdida, traición e injusticia. Todo aquello que él había recuperado lo vio escurrirse de las manos una vez más. Por razones que involucraban disputas políticas e intereses personales, fue engañado, perjudicado y apartado de los bienes que David le había restituido. Lo que hace que la historia de Mefiboset sea tan poderosa no es solo su ascenso a un lugar de honra, sino la manera en que enfrentó los reveses posteriores. Es recordado como un ejemplo no por causa de glorias humanas, sino por su actitud ante la adversidad y la pérdida. Si deseas comprender esta narrativa por completo y entender lo que ella tiene para enseñarnos sobre lealtad, justicia divina y confianza, incluso cuando todo se desmorona, entonces quédate en este video hasta el final. A partir de ahora, vamos a sumergirnos en lo que las Escrituras realmente revelan sobre este hombre tan singular. Según el relato bíblico, Mefiboset era descendiente directo de la línea real, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Vale la pena destacar que Jonatán no era solo un guerrero o un príncipe cualquiera, fue el amigo más cercano y leal de David, una relación tan profunda que la propia Torá nos la muestra como ejemplo de una verdadera alianza del alma. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, pertenecía a esa línea marcada tanto por la realeza como por la nobleza de carácter. Pero hay un detalle curioso. Él tenía un tío que también se llamaba Mefiboset. Así es, dos hombres con el mismo nombre, pertenecientes a la misma familia y que aparecen en el mismo contexto histórico. El tío, otro hijo de Saúl, con una concubina llamada Rispa, es mencionado en una narrativa dolorosa. Ese Mefiboset y su hermano Armoní fueron entregados por David a los Gabaonitas para ser ejecutados, como forma de reparar una antigua injusticia cometida por Saúl contra ese pueblo. E há uma imagem que atravessa gerações, comovendo quem a lê. Rispa, mãe dos dois rapazes mortos, permaneceu meses ao lado dos corpos dos filhos, protegendo-os dos animais selvagens, em um ato de dor e honra materna que se tornou um símbolo de resistência e amor incondicional. Mefiboset, filho de Jonatas, o protagonista da nossa reflexão, foi poupado dessa execução justamente por causa da promessa sagrada que Davi havia feito a seu pai. Esse detalhe é crucial, pois mostra como alianças verdadeiras feitas diante de Deus têm peso eterno. Com dois personagens com o mesmo nome e ligações familiares tão próximas, é importante não confundirmos quem é quem nesse relato. Agora, algo interessante sobre o nome Mefiboset é o seu significado. Ou melhor,
os vários significados que ele pode carregar. La ortografía original del nombre es motivo de debate entre los estudiosos, ya que en diferentes traducciones de la Biblia aparece como Merib Baal o Memf Baal, y este nombre tiene implicaciones espirituales significativas. Dependiendo de la forma en que se escribe, puede significar desde aquel que se opone a Baal hasta héroe de Baal, o incluso el que lucha contra la vergüenza. Esta ambigüedad ocurre porque en tiempos antiguos la palabra Baal era un título genérico que significaba señor o maestro. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta palabra pasó a ser asociada directamente a una deidad extranjera, el ídolo cananeo Baal, lo que hizo que los escribas judíos, celosos de mantener la pureza de los nombres, sustituyeran el sufijo Baal por Boshet, que significa vergüenza. Así, el nombre Mefiboset pasó a ser interpretado como aquel que disipa la vergüenza o boca de la vergüenza. Este detalle lingüístico revela mucho sobre la forma en que los israelitas trataban los nombres con significados teológicos. Y, aunque con esa connotación nada agradable, es irónico y al mismo tiempo revelador que justamente un hombre con ese nombre haya llegado a ser símbolo de restauración y misericordia. La trayectoria de Mefiboset está marcada por tragedias profundas. Nació en una posición de honra como príncipe de Israel, heredero de una de las familias más influyentes del pueblo de Dios. Pero todo se derrumbó cuando él aún era un niño. Con solo 5 años, su vida sufrió un giro brutal. Su abuelo Saúl, el primer rey de Israel, fue derrotado en combate contra los filisteos, al igual que su padre Jonatán y otros parientes cercanos. Cuando la nodriza que cuidaba de Mefiboset recibió la noticia de la caída de la dinastía, el pánico se apoderó de ella. En medio del caos, ella intentó huir apresuradamente con el niño, temiendo que él fuera eliminado por los enemigos de la nueva dinastía, como era común en ese período histórico. Después de todo, en muchas culturas de la antigüedad, cuando un nuevo rey asumía el trono, todos los posibles herederos de la dinastía anterior eran asesinados para evitar cualquier disputa futura por el poder. En tiempos antiguos, era común que, al asumir el trono, un nuevo rey eliminara a todos los descendientes de la familia anterior, como forma de garantizar estabilidad al nuevo gobierno y evitar futuras revueltas. Esta costumbre despiadada buscaba eliminar cualquier posibilidad de disputa sucesoria. Fue exactamente en este escenario que la tragedia alcanzó a Mefiboset. Cuando su nodriza huía apresuradamente con él, tratando de protegerlo del caos que se desató tras la muerte de Saúl y Jonatán, el niño cayó de sus brazos durante la huida. La caída causó una lesión grave y permanente en sus pies, dejándolo con una discapacidad física de por vida. Un accidente fruto de desesperación que marcó su existencia para siempre. Con la monarquía en colapso y la antigua línea siendo cazada, Mefiboset fue llevado apresuradamente a un lugar distante y aislado, Lo-debar. Este lugar se encontraba en los alrededores de Galaad, al este del río Jordán. Algunos estudiosos asocian Lo-debar con la antigua ciudad de Debir, aunque hay debate sobre la exactitud de esta identificación. De todos modos, Lo-debar se convirtió en un símbolo de refugio forzado, un escondite lejos del centro político y espiritual de Israel. El nombre Lo-debar tiene un significado intrigante. En hebreo, Lo significa no, y debar puede traducirse como palabra, pasto o cosa. Así, Lo-debar puede interpretarse como sin pasto, sin palabra o incluso sin valor. Esta ambigüedad contribuyó a que muchos vieran el lugar como un espacio de olvido, un refugio sin propósito o futuro. Sin embargo, esta visión puede ser algo superficial.
Históricamente, Lodebar estuvo involucrado en conflictos estratégicos entre israelitas, arameos, sirios e incluso los asirios. Esto sugiere que, a pesar de ser tratado como insignificante por algunos, el lugar sí tenía cierto valor político y territorial. Esta idea de que Lodebar representaba el nada fue reforzada por un pasaje del profeta Amós. En su profecía, registrada en el capítulo 6, él hace un juego de palabras al criticar a Israel, diciendo que el pueblo se jactaba de haber conquistado nada. De hecho, el profeta utilizó un juego de palabras semita con el nombre de la ciudad para condenar la arrogancia de Israel, que se jactaba de victorias vacías, conquistas que no traerían frutos duraderos, ya que serían rápidamente opacadas por juicios divinos provenientes de naciones invasoras. Y de hecho, Lodebar terminó siendo ocupada por Siria algún tiempo después. Fue en este escenario, lejos de los reflectores, que Mefiboset fue acogido por un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Maquir demostró compasión al cuidar del joven descendiente de la realeza, brindándole refugio y dignidad. Allí, en medio del aislamiento, Mefiboset constituyó su familia y tuvo un hijo llamado Mica. Una señal de continuidad, incluso en tiempos difíciles. El nombre Mica, que significa quien como el Eterno, refleja esperanza y fe en el Dios de Israel, incluso en medio del dolor y la pérdida. Décadas después, ya establecido como rey sobre todo Israel, David tuvo un momento de introspección y recordó la alianza hecha con Jonatán, un pacto de fidelidad sellado entre amigos que se amaban con sinceridad y temor al Eterno. Movido por este compromiso, David hizo una pregunta que cambiaría el destino de Mefiboset. ¿Aún hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Este gesto fue completamente fuera de lo común. En lugar de eliminar a los sobrevivientes de la antigua línea real, como lo hacían otros reyes de la época, David decidió honrarlos. Su actitud reflejaba la misericordia divina y un profundo sentido de justicia. Fue entonces cuando Siba, un antiguo siervo de la casa de Saúl, entró en escena. Él informó al rey sobre la existencia de Mefiboset, revelando que vivía escondido hacía muchos años en Lodebar, lejos de los ojos de la sociedad. En la forma en que Siba describió a Mefiboset, es posible percibir un cierto tono despectivo. Destacó no solo el lugar donde Mefiboset vivía, sino también su condición física, como si quisiera sugerir que ese hombre ya no tenía valor. Según muchos estudiosos, Siba pudo haber utilizado la discapacidad de Mefiboset para minimizar su importancia, tal vez con la intención de beneficiarse de la situación. Sin embargo, David ignoró por completo cualquier intento de descalificación. En lugar de rechazarlo, el rey inmediatamente ordenó que trajeran a Mefiboset ante su presencia. Esta actitud representa de manera poderosa el amor leal de David y nos remite a la forma en que el Eterno trata con los despreciados de este mundo. Así como David buscó al hijo de Jonatán para restaurarlo, el propio Dios busca al ser humano caído para ofrecerle redención. Esta es una imagen viva de la misericordia divina, no basada en el mérito, sino en el pacto, la fidelidad y el amor inmerecido. Mefiboset, incluso cargando las huellas de su tragedia, fue honrado y restaurado. David no solo acogió a Mefiboset como invitado en su palacio, fue más allá. Le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a Saúl, su abuelo, y determinó que Siba y sus hijos trabajaran como siervos a su favor, cuidando de las propiedades restauradas. Más que eso, Mefiboset pasó a tener un lugar fijo en la mesa del rey, participando de las comidas como si fuera parte de la familia real. Este gesto era altamente simbólico. Sentarse a la mesa del rey representaba comunión, dignidad y aceptación plena. Pero la historia tomó otro rumbo durante los turbulentos eventos de la rebelión de Absalón
hijo de David. Cuando Absalón usurpó el trono y forzó a su padre a huir de Jerusalén, Siba volvió a aparecer. Fue al encuentro de David con suministros y provisiones, simulando lealtad. Sin embargo, el verdadero objetivo de Siba era aprovecharse de la situación. Él acusó a Mefiboset de traición, diciendo que el descendiente de Saúl había permanecido en la capital por ambición, esperando que el caos le devolviera el trono de sus antepasados. Sin embargo, esta acusación era falsa, y es aquí donde la lealtad de Mefiboset será puesta a prueba. David, al escuchar las palabras de Siba durante su huida de Jerusalén, parece haber creído en su versión de los hechos. Movido tal vez por el dolor de la traición de Absalón y por la presión del momento, el rey cometió un grave error. Entregó a Siba todas las tierras y bienes que originalmente habían sido restaurados a Mefiboset. Fue una decisión rápida, basada en una acusación no investigada, y que podría haber costado la vida de un hombre inocente. En esa época, ser acusado de traición era prácticamente una sentencia de muerte. Y en el caso de Mefiboset, esto se volvió aún más cruel, ya que la acusación vino precisamente de alguien que se había beneficiado de su confianza, su propio siervo. Con el paso del tiempo y tras la derrota y muerte de Absalón, David finalmente regresó a la capital. En este reencuentro con la normalidad, Mefiboset buscó ansiosamente una oportunidad para justificarse ante el rey. Cuando llegó a la presencia de David, estaba visiblemente abatido. El rey entonces le preguntó por qué no había ido a su encuentro cuando se vio obligado a huir. Era el momento de la verdad, y Mefiboset habló. Con sinceridad, contó que había preparado su asno para seguir con David, pero debido a su limitación física, dependía de Siba para ayudarlo. Fue en ese momento cuando Siba lo abandonó, dejándolo atrás, y peor aún, aprovechó la situación para levantar una calumnia en su contra. Mefiboset no había conspirado, mucho menos codiciado el trono. De hecho, mientras David vagaba por el desierto, Mefiboset demostraba un luto profundo. No se lavaba los pies, no cambiaba su ropa, no se recortaba la barba. Estos eran signos claros de tristeza y fidelidad en el contexto cultural de la época. Su apariencia revelaba su corazón. Él sufría por el rey. Al escuchar todo esto, David pareció creer en la palabra de Mefiboset. Sin embargo, no revirtió completamente su decisión anterior. En lugar de restaurar todo lo que había sido injustamente quitado, el rey decidió que los bienes serían divididos entre Mefiboset y Siba. La Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre los motivos exactos de David para tomar esta decisión. Algunos estudiosos sugieren que él no quería involucrarse en un nuevo conflicto justo después de haber pasado por una rebelión familiar tan traumática. Otros creen que el rey aún tenía dudas respecto a la veracidad de las versiones presentadas por ambos hombres. Aún así, la actitud de Mefiboset fue absolutamente sorprendente. Respondió con humildad y altruismo, diciendo algo que revela por completo su corazón. Que se quede él con todo, ya que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. Esta declaración no solo pone fin al conflicto, sino que también exalta el carácter de Mefiboset. No le preocupaban las propiedades, el estatus ni la riqueza. Lo que realmente le importaba era ver al rey, el ungido del Eterno, de regreso en su trono. Y es precisamente aquí donde la historia de Mefiboset adquiere una profundidad que va mucho más allá de los relatos comunes. Lamentablemente, en muchos sermones modernos, este relato se reduce a un mensaje sobre prosperidad. Se pone énfasis en el hecho de que el hombre lisiado fue sacado del anonimato y recibió una herencia real. Es fácil hablar del banquete en la mesa del rey.
Es más cómodo destacar el milagro de la restauración que el dolor de la injusticia. Pero pocos tienen el valor de enseñar sobre el otro lado de esta historia. El hombre injusticiado que, aun siendo fiel, fue traicionado. El heredero legítimo que vio sus bienes entregados a su enemigo. El siervo leal que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, eligió el camino del honor y la sumisión. Mefiboset podría haber luchado por sus derechos, podría haberse rebelado contra David, podría haber deseado venganza, pero no hizo nada de eso. Permaneció firme en su integridad. Su mayor riqueza no era la herencia de Saúl, ni la tierra, ni los siervos, ni el confort de la corte. Su mayor alegría era saber que el rey estaba bien. Entendió que la verdadera prosperidad es estar en paz con el propósito de Dios, incluso si eso cuesta todo lo que uno posee. Y ahora quiero saber de ti. ¿Ya conocías toda esta historia de Mefiboset? Escríbeme aquí, en los comentarios, qué fue lo que más te impactó de esta narrativa. Y mira, voy a dejar por aquí un video sobre la historia de Jonatán, el padre de Mefiboset. Un hombre que también tuvo una fe impresionante y selló un pacto que cambió destinos. Si quieres seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras y ser edificado con contenidos bíblicos sólidos, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con más personas para que la palabra del Eterno llegue a muchos corazones. Shalom y hasta el próximo video.